Hola, bienvenidos a la Masterclass Cómo negociar tu salario. Mi nombre es Claudio Aro, soy profesor de OBS Business School y en esta Masterclass lo que vamos a ver es algo que inquieta mucho a las personas, que es intentar pedir un aumento salarial o exactamente qué tiene que hacer dentro de las entrevistas de trabajo para intentar llegar al rango máximo. Pues venga, en 6 tips vamos a ver todos estos temas. Vamos a hablar de algo que preocupa realmente a todo el mundo y es el salario. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general pensamos que nuestro salario tiende que ser un poco más bajo de lo que debería ser. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay una diferencia entre lo que tú crees que aportas a la empresa y lo que la empresa te está aportando en forma de salario. Si más o menos eso encaja, pues no hay ningún problema. Pero la cuestión es que hay un pequeño desajuste. Entonces, en este pequeño desajuste es donde tenemos que entrar para ver exactamente qué podemos hacer y cómo podemos negociar este salario al alza. Así que en esta Masterclass os hemos preparado unos tips, una serie de puntos en el que abordaremos este tema. Si nos fijamos en la pantalla, lo hemos organizado en 6 puntos. En el primero veremos un poco por qué las personas quieren cobrar más. Ten en cuenta que dentro del salario hay un tema de valía. En el fondo también un poco nos equiparamos al sueldo que nos dan. Entonces, si tenemos más sueldo, pues nuestra valía es mayor. Si tenemos menos sueldo, nuestra valía es menor. Así que fijaos que no solamente es un tema económico, sino que también es un tema de valía. Hay unos elementos personales. En el segundo punto lo que vamos a ver es la preparación. Y es que en la preparación está el éxito, no hay duda. Muchas veces la gente quiere intentar negociar y simplemente piensa en aparecer delante de su jefe y pedir más dinero solamente. Bueno, la probabilidad de que realmente te lo dé es muy baja. Lo importante es la preparación. En el punto 3 veremos la matriz de actitud. Es una matriz muy compleja porque en verdad mezcla actitud, estilos de negociación, éxito, pero es importante conocerla y aprenderla para saber en qué posición negociadora estás. En el 4 que hablaremos, habilidades de comunicación. Luego lo veremos, pero en verdad la negociación es un tipo de comunicación especial. Así que utilizaremos las dos habilidades principales, que por una parte será la escucha activa y por otra la asertividad. ¿Qué más veremos? 5 otros elementos. En estos otros elementos, en verdad lo que estamos poniendo son qué elementos vamos a negociar. Ten en cuenta que no solamente está el salario en juego, sino que también hay otros elementos y tendremos que sacarlos en el momento necesario. Y por último, un poco lo que queremos todos son consejos, ¿no? Cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Es un poco cuando lees esos artículos, ¿no? Cómo negociar con tu jefe. Tips, ¿no? 5 puntos. Bueno, nosotros también daremos esos 5 puntos porque siempre son bastante interesantes. En este caso lo hemos dividido en cosas que son correctas hacer, conductas, y otras cosas que realmente es muy malo hacer. Venga, pues si os parece bien ya podemos empezar por el primer punto. Fijaos, he buscado y he recortado un par de noticias muy interesantes. Fijaos, la primera dice, ¿tienes el salario que mereces? Pues bueno, el 38% de los españoles cree que no está bien pagado. O sea, más o menos tenemos casi un 40% de gente inquieta, preocupada por el tema de su salario. Y si no vemos en la noticia al lado, dice, el fenómeno de la gran renuncia se extiende a España. ¿Qué es la gran renuncia? Bueno, empezó en Estados Unidos, pero la idea es un poco que abandono, por eso la renuncia, renuncio, abandono mi trabajo sin tener todavía otro, porque bueno, las condiciones que hay, como no me gustan nada, pues prefiero tener tiempo libre, buscar el trabajo que me guste, que me llena, etcétera, antes de seguir en el puesto actual. Fijaos que esto es bastante negativo, porque al final tenemos un montón de gente descontenta trabajando y otro montón de gente que está descontenta y lo que ha hecho es irse. Así que con esta combinación de cosas decimos, bueno, pero entonces, ¿no hay otras opciones? Claro, la opción es negociar. El único problema es que por lo general no sabemos negociar. Negociar a nivel general sí, para vender tu coche, vender yo qué sé, otro tipo de cosas sí que somos buenos negociadores, pero para negociar el salario no. ¿Por qué? Bueno, no es algo que hagamos frecuentemente, o sea, no estamos acostumbrados constantemente a hablar con tu jefe, ¿no? Y pedirle más dinero. O tampoco tenemos tantas entrevistas de trabajo como para ver que tenemos que negociar, ¿no? No tenemos tanto training en este caso. Así que por una parte está que no sabemos, así que nos sentimos un poco incómodos. Pero también existe miedo. ¿Miedos a negociar? Bueno, parece ser que hasta ahora a nadie le han echado por ir a pedir un aumento, pero evidentemente no es una situación agradable. Genera estrés,
conflicto, qué va a pensar mi jefe. Total, que hay una serie de elementos que realmente hacen que sea reacio y esperamos. ¿Y qué esperamos? Esperamos que el jefe vea todo el trabajo que hacemos, que el entrevistador que nos está viendo diga, este señor pues, o esta señora tiene mucho valor y por eso le voy a subir el sueldo. Esperar ese tipo de cosas es también poco probable. ¿Qué es lo mejor? Pues que nosotros echemos un paso adelante y lo digamos. Así que por eso se configura, digamos, el concepto de negociación dentro de estas peticiones salariales. Ahí en medio os he puesto un libro que leí hace mucho tiempo, pero me gustó y es Consiga el sí, ¿vale? Entonces es un libro un poco clásico de negociación, está bastante bien, pero lo he puesto ahí porque quiero que penséis claramente que cuando vais a una entrevista de trabajo, cuando vais a hablar con vuestro jefe, va a haber una negociación en algún momento, no todo el rato, o sea, tú no te sientas delante de él y comienzas a hablar. ¿Qué es lo que acaba viendo? ¿Cuál sería el enfoque más correcto? El enfoque más correcto lo he puesto ahí abajo y sería una mezcla de venta, o sea, primero te tienes que vender, eres tú el producto, entonces ese producto tiene que ser muy atractivo para que realmente estén dispuestos a pagar más. Hay una parte de venta, hay una parte de negociación, cuando llega un momento, pues entonces sí que habrá que hablar de salarios, de posibilidades, de alternativas, pero eso se habla al final, cuando ya has vendido el producto. Si no has vendido el producto, entonces no va a haber negociación. Y por último también hay una pizca de persuasión, es decir, que también tienes que ser lo suficientemente hábil pues, para desarrollar la persuasión y que la otra persona, tu jefe o quien te está entrevistando, diga, hombre, esto realmente vale la pena, tiene mucho valor. Así que fijaos que al principio lo que tenemos que tener en cuenta es uno, hay que superar una serie de barreras, una serie de miedos ahí escondidos, ¿qué pensarán de mí? ¿No? Pues nada, hay que superarlo y por otra parte también tener en cuenta que en algún momento va a haber una negociación y tú tienes que estar preparado para esa negociación. Muy bien, pues avanzamos un punto más, las personas quieren cobrar más, lo hemos visto claramente, y comenzamos con la preparación. Es el primer punto. Antes os dije que en la preparación está el éxito y esto es clarísimo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Expectativas. ¿Qué expectativas tienes? ¿Por qué digo esto? Porque con esto lo que estás haciendo es marcando un límite inferior a cuánto estoy dispuesto a trabajar y un límite superior, ¿no? Que en el mejor de los escenarios, cuánto me podrían pagar. Entonces así lo que tienes tú es una franja y en esa franja está, digamos, la negociación. Pero fíjate que la persona que te está entrevistando o quizás tu jefe también tiene esa franja. Entonces, claro, tú lo que vas a intentar, el juego es yo quiero cobrar lo máximo posible y el jefe o la empresa intentará pagarme, bueno, lo mínimo posible o un poco lo que ve razonable con comparación de mi aporte. Y así lo que tenemos es ese diagrama que tenemos ahí, que al final nosotros tenemos un rango, la empresa tiene otro rango y entonces cuando coinciden esos dos, esa franja de en medio es la negociación. Entonces, algunos tips de negociación. Hay que ser realista. Y ese realista es decir, bueno, en el puesto de trabajo que hago o al que aspiro, un poco qué es lo que está cobrando el sector, porque a veces vamos como un poco a ciegas, ¿no? Tenemos referencias de alguien que conocemos, de lo que me pagaron en otro trabajo, de lo que yo creo que valgo. Entonces, lo que podéis hacer es ir a buscar referencias. Hay un montón de estudios e informes sobre rangos salariales. Entonces, es bastante interesante verlo para ver que no estás muy fuera de ese rango, ni por debajo ni también por lo alto. Mucha gente dice, no, es que en este puesto pagan tanto, pero tenemos que fijarnos también en la experiencia que aportan. Entonces, cuando pagan más, lógicamente es cuando arrastras más experiencia. Si no tienes tanta experiencia, la cosa se complica un poquito más. Así que es bueno por lo menos porque eso te ayudará tanto a tu punto de partida como al límite máximo de establecerlo. Pero vayamos a la empresa. ¿Qué estilos pueden tener o qué rangos tienen? Bueno, fijaos que habrían dos tipos. La empresa pequeña. ¿Qué es lo que tiene la empresa pequeña? La empresa pequeña lo que tiene es que tiene menos recursos, así que toda la masa salarial esa que estabas viendo, redúcela un poco, porque no tienen mucho que pagar, la franja es menor. Pero lo que sí que tienen es flexibilidad, ¿vale? Entonces, dentro de la negociación sí que te pondrán otros elementos. Pero podemos intentar ir a la empresa grande, que también es una forma de desarrollo bastante interesante, no cabe duda. ¿Qué es lo que tiene la empresa grande? Rangos salariales superiores. ¿Qué es lo malo? Que esa flexibilidad o ese rango de negociación se hace un poco más estrecho. ¿Por qué? Porque tienen ya unas políticas creadas, tienen todo un sistema de recursos humanos que esa franja de negociación es, digamos, tirando a estrecha.
Yo me he visto muchas veces entrevistas que están haciendo y es curioso, pero hay entrevistadores que no negocian y hay otros entrevistadores que sí que negocian. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando estás en una entrevista a veces ves claramente que dices que no hay negociación, te han puesto un precio y ya está? Mientras que en otros sí, hay esa flexibilidad, ese vaivén. Muy sencillo, por el valor que estás viendo que estás aportando. Es decir, si te ven como una persona más, totalmente sustituible, vas a hacer un trabajo mecánico, no esperes que haya negociación, porque saben que en el mercado hay un montón. Entonces, bueno, saco a este señor y puedo traer 10 más que van a hacer la misma función. No habrá negociación. ¿Cuándo va a haber negociación? Pues cuando sí que vean más elementos, cuando vean más elementos atractivos, que no eres un candidato más, sino que seguramente eres el candidato. Entonces ahí sí que entramos dentro del juego de negociación. Así que antes de ir a negociar o a hacer pedir un aumento salarial, rasca un poco por internet, mira las franjas de salarios que están habiendo y también investiga mucho la empresa, porque también he puesto que es importante saber la necesidad. Y ahora os explico un poco el qué. La necesidad. No es lo mismo una empresa que no necesita tanto esa persona como una persona que necesita. Imaginaos un restaurante y se ha ido el chef. Y necesitan el chef. Y para allá, evidentemente están dispuestos a pagar muchísimo dinero porque rápidamente se incorpore uno. En cambio, si tienen un chef y simplemente quieren ver gente, otro tipo de chef, pues evidentemente no habrá ninguna prisa. Así que, en este caso, otro ejemplo, en la empresa que estoy trabajando, que es una Insurtech de seguros, resulta que a día de hoy los programadores están muy cotizados. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que para que no se vayan han tenido que subir el sueldo y las nuevas incorporaciones también tienen un sueldo superior. Y ha llegado hasta el límite que algunos programadores están cobrando más que directivos. O sea, totalmente absurdo, pero bueno, es esa necesidad. Por eso cuando vayas a pedir o a una entrevista de trabajo, intenta averiguar qué nivel de necesidad tienen. Si tienen mucha necesidad, tú estarás en una posición de poder. Si no tienen necesidad realmente, no estarás en posición de poder. Venga, avancemos. ¿Qué más? Matriz, actitud ante la negociación. Es la que os expliqué, digo que este tipo de matrices sirve un poco para todo y además son muy explicativas, pues que explican mucho. ¿Cuál es el principio? La gente no quiere negociar por lo general porque cree que es un conflicto. Es uno contra otro, ¿no? O sea, o tú me tomas el pelo o yo me tomo el pelo. Entonces, cuando vas a pedir un trabajo o estás negociando, también piensas lo mismo, ¿no? Me vas a contratar por 40.000 euros cuando en verdad me podías haber contratado por 60.000. Me siento engañado, ¿no? O al contrario también podía ocurrir. La empresa estaba dispuesta a pagar 40, pero tú has explicado todo tan bien y sabes tantas cosas que dice, venga, llegamos al rango superior, a 60.000, contratado. Pues fijaos que estas dos opciones son realmente malas. En la matriz podemos ver que en estas dos opciones uno de los dos ha cedido. Entonces, claro, tú llegas allí, te dan el primer importe y como tienes miedo dices, vale, acepto. No ha habido negociación. Pero entonces, ¿qué te quedará en la mente? Anda, tendría que haber pedido más dinero, ¿no? He aceptado a la primera. En cuanto me han dicho 30.000 euros o 35.000, he dicho dónde hay que firmar. Entonces siempre queda que acabas dándote cuenta que podías haber hecho más, que hay compañeros tuyos que están cobrando 5.000 euros más. Entonces ya hay una inquietud. Total, que no quedas contento. Al final crees que te han medio engañado. En el caso contrario, imaginemos que tú llegas ahí, prometes, explicas tu experiencia, pero lo que ocurre a veces es que inflas demasiado la experiencia, ¿no? Los conocimientos que tienes. Imaginemos, al final te contratan. ¿Qué crees que es lo que va a ocurrir? Bueno, yo te lo diré por la experiencia que he visto de años y años en contrataciones. En menos de un año estás en la calle, porque los primeros meses podrás aguantar más o menos, pero es imposible que todo lo que has prometido cojas la experiencia en menos de un año. Entonces se te veían claramente debilidades, aquello que decías que sabías Photoshop, al final no sabías tanto Photoshop o simplemente habías hecho. Entonces ahí aparece una insatisfacción, pero por parte de la empresa. Entonces, mal. En la empresa se verá que se ha engañado. Entonces, fijaos que estamos en posiciones de la negociación, o te engaño o tú me engañas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta matriz? Que la solución óptima sería un win-win. Los dos tenemos que ganar. Entonces, yo sí que voy a aportar, tú también tienes que aportar, y entre los dos lo que tenemos que hacer no es intentar ver quién engaña a quién, sino poner todas las cartas encima de la mesa, todos los elementos que tenemos, e intentar buscar un acuerdo, una negociación en que las dos partes ganan. Fíjate bien, si una de las dos partes no gana, es un mal acuerdo. Eso es temporal. En algún momento se va a romper porque tú te sentirás insatisfecho o la empresa se sentirá satisfecho. Así que fijaos que es un tema de mentalidad.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir con una actitud positiva, abierta e intentar defender tus intereses, pero también tienes que defender los intereses de la empresa. Esta matriz es muy interesante, así que nada, si queréis os invito a que entréis por internet y ampliéis esto porque realmente da mucho juego. Venga, pasemos adelante. ¿Qué más podemos ver? Habilidades de comunicación. Os dije, al final, dentro de la secuencia tanto de venta como negociación, lo que es un intercambio de información. Vamos a intercambiar información hasta que tengamos la información suficiente para comenzar a negociar. Si no tenemos toda la información, entonces vamos un poco cojos, ¿no? Así que aquí lo que tienes que hacer es que tienes que tener habilidades de comunicación. Norma principal y básica, que la otra persona hable primero. O sea, el primero que habla es el que pierde. Entonces, en este caso, si vas a una entrevista de trabajo, además que será más habitual, es que la empresa comience a explicarte quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que están buscando. Bueno, ese es un momento ideal para buscar más y más información. Es un momento ideal para posicionarte como una persona que escucha, que le interesa, que entiende. Así que ahí es donde aparecen las habilidades de la escucha activa. ¿Qué sería la escucha activa? La escucha activa es un tipo de comunicación en que al final nosotros estamos muy atentos a lo que está diciendo la otra persona se siente escuchada, entendida y nosotros tenemos que ir fomentando a que continúe. Pautas sencillas de escucha activa. Preguntar, pero no cualquier pregunta, ¿no? Sino preguntar con sentido, generar interés. A veces es bueno hacer resúmenes. Entonces ustedes lo que me están diciendo es que es una empresa que comercializa. Esto es bueno para confirmar toda la información e ir recabando más. Así lo que va a ocurrir es que nos vamos a relajar. Si antes decíamos que puede ser un poco conflictivo, ¿no? Pues de esta forma lo que estamos haciendo es crear un ambiente agradable y distendido. Así que tenemos escucha activa. ¿Y qué más tenemos? Bueno, un tema que es recurrente y que es cierto que funciona muy bien, que es la comunicación no verbal. Si antes os he hablado de la comunicación verbal, resumen, comprobaciones, a sentir con la cabeza, todo ese tipo de gestos que generan interés, ¿no? Dice, esta persona me está escuchando. Con la comunicación no verbal lo que tenemos que hacer es reforzar todo eso. Cuando se habla siempre de comunicación no verbal, enseguida se dice, pues aprender a leer la comunicación de la otra persona. Yo digo que no, eso ya es para máster, para expertos. Pero ¿qué es lo que puedes hacer tú? Tú puedes modificar tu comunicación verbal para demostrar cosas. O sea, tú con tu comunicación verbal tú puedes acentuar. Y eso lo veremos también mucho cuando entremos dentro de la negociación. Pero a nivel muy general, ten en cuenta que las manos comunican mucho, y sobre todo lo que son las palmas, así que en todo lo que sea la parte inicial siempre es bueno tener las manos abiertas, genera una sensación de calidez, de confianza, de que te estoy diciendo la verdad, ¿no? Las manos, te estoy diciendo la verdad. ¿Qué más? Depende de cómo vaya la conversación, acércate un poco adelante. Un poquito. ¿Qué es lo que genera eso? Eso genera que también estemos muy interesados en el puesto, estemos muy interesados en la empresa. Y lo otro, evidentemente, es el contacto visual. Hay que mantener el contacto visual. Una persona que rehúye la mirada constantemente, pues no genera confianza. Así que lo que tenemos que hacer constantemente es intentar recabar la máxima información posible para ver esos límites que os decía, cuáles son más o menos. ¿Va a haber negociación? Luego, evidentemente, tú tienes que hablar también. Te hará muchas preguntas y entonces en todas esas preguntas tienes que ser claro, certero, conciso, no dudar. Simplemente ponte en el punto de vista del entrevistador. ¿Qué espera ver? ¿A qué persona quiere contratar? Pues es ahí donde nosotros tenemos que demostrar también que tenemos capacidades de comunicación. Muy bien, pues pasemos adelante. ¿Qué más podemos ver? Ahora que hemos visto que hay un tema de comunicación, otros elementos. Llegará un momento en que sí que se comenzarán a hablar de qué es lo que hayas pensado, cuánto ganaste en el trabajo anterior. Cuando ya oigamos ese tipo de cosas, es decir, bueno, ya estamos llegando a un punto interesante, ¿no? Vamos a hablar de dinero. Entonces, si tenemos bien hechas las franjas, podemos estar estableciendo poco a poco del dinero. No hay ninguna prisa por hablar del dinero. De hecho, lo puedes alargar todo lo que quieras. O sea, imagínate que llegas allí y dices, bueno, ¿cuánto está esperando pagarme, no? Quedaría fatal. Primero ha habido una venta, pero una venta por las dos partes. Tú te estás intentando vender y la empresa también se está intentando vender con todo lo que tiene. Bueno, pues la negociación es ir hablando de esos acercamientos. Yo esperaba cobrar tanto, en el mercado se está pagando tanto, pero si la empresa es un poco habilidosa, lo que hará será poner otros paquetes que no son económicos.
Entonces, otros paquetes económicos pueden ser sí, pero es que somos una gran empresa, una multinacional, luego más adelante hay promociones en el extranjero y todo esto también le tienes que dar el valor. O sea, no solamente es un monto económico puro y duro, sino también otros elementos que se pueden valorar. Y ahora además todas las empresas lo que están haciendo es lo que se llama el salario emocional, que ahí os he puesto una investigación dentro de AOBS que además llevé yo, que es muy interesante, y es que todas las empresas están intentando poner otros elementos. ¿Qué otros elementos? Que para ellos no es dinero, digamos directo, pero sí que satisfacen mucho al empleado, que son elementos como flexibilidad horaria, la jornada de 35 horas. Entonces, ¿os acordáis al principio que hablábamos de la gran huida? La gente se está yendo a las empresas. ¿Por qué? Porque bueno, hay un concepto ahora de conciliación, no vivimos para trabajar, la cosa está cambiando. Entonces sí que queremos salarios más altos, pero dice, bueno, si no estás dispuesto a pagarme más, que es muy frecuente, por lo menos dame algo, ¿no? Entonces, ese algo aparece una serie de elementos que también son cuantificables. Entonces, cuando vayas a negociar, tienes que tener en cuenta tanto lo que tú quieres, no, es que yo quiero un coche, es que yo quiero tarjeta, es que yo quiero esto, ¿no? Junto con lo que más o menos te va a dar. Y fijaos que al final la negociación es decir, todos estos paquetes, peticiones y necesidades tienen que confluir y al final de una forma sencilla y tranquila y relajada llegar a ese win-win que hemos visto antes. Así que un poco. Antes os hablé de elementos de comunicación. Bueno, pues ahora entra asertividad. ¿Qué es la asertividad? Bueno, la asertividad habréis escuchado mucho, es una palabra concreta que habla de una situación concreta. Y entonces lo que es asertividad es un estilo de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la comunicación, y más en este caso negociación, habrían dos posibilidades. Y uno, que seas pasivo, o sea, a ti te gustaría, oiga, pero no me va a contratar solamente por 30.000 euros. Claro, eso no lo puedes decir. Entonces te callas y muchas veces vas cediendo, así que eso no es asertividad. Callarte tus necesidades, callarte tus pensamientos, eso no es asertividad. Hay gente que tendría que comunicar y no comunica, pero hay otra gente que comunica pero un poco de malos modos, es decir, al final explota y es un poco agresiva, y dice, ¿qué? ¿Por 30.000 euros? ¿Pero qué está pensando? Y me ha hecho venir en tren hasta aquí para esta propuesta. Bueno, eso evidentemente es súper agresivo. Lo he exagerado, pero muchas veces también cuando estamos en una entrevista de trabajo, claro, el entrevistado puede decir, me estás haciendo perder el tiempo, y dice, bueno, se acabó la entrevista, ¿no? Entonces, esa persona, fijaos que sí que comunica, es bueno, ¿no? Hablar es bueno, pero comunica de una forma muy agresiva. Entonces, la asertividad es justamente la mitad de las dos cosas, es decir, comunica, que muchas veces lo que tenemos es que no comunicamos, por eso no comunicamos a nuestro jefe, no comunicamos qué dinero queríamos ganar, no comunicamos en la entrevista de trabajo, que eso es muy poco realmente y que en esas circunstancias lo veis difícil. No comunicamos y cuando lo hacemos a veces de forma explosiva. Así que la combinación es, tengo que comunicar pero de una forma correcta, razonable, sin esa vehemencia, ¿no? Sino simplemente exponiendo hechos. Y gracias a la comunicación asertiva se puede hablar de todo, y en este caso de algo tan delicado como es el dinero, esas promesas, este salario emocional. Todos esos elementos se pueden hablar. Así que recomendación, tienes que hablar, no te calles nada, siempre se pueden exponer las cosas, pero de una forma que no sean con vehemencia, simplemente poniéndola de forma lógica. También os recomiendo que veáis algún vídeo de asertividad, que hay muchos y bastante buenos. Venga, avancemos, ya estamos llegando al final. El punto 6 es un poco el resumen. ¿Qué cosas son correctas? Pues correctas, yo os digo, prepararos. Analizad muy bien el tema antes de lanzaros a una entrevista de trabajo o a hablar con vuestro jefe. ¿Qué más? Si es con vuestro jefe, encontrad el momento adecuado, que muchas veces dices, pues, ¿es un buen momento ahora? Pues no. En verdad nunca será buen momento, pero la cuestión es que hay que preparar ese buen momento. Así que lo que hay que hacer es esto, generar seguridad, buscar puntos en común en la negociación, ¿os acordáis? El win-win siempre es, yo defiendo mis intereses, pero también te voy a defender tus intereses. Domina la comunicación, así que ese tipo de cosas son correctas, son tips buenos. Incorrectas, exigir más dinero sin justificación, que muchas veces dicen, no, me tienes que pagar más. ¿Por qué? Porque lo valgo, porque trabajo mucho. Hombre, eso es muy vago, o sea, la probabilidad de que con ese argumento te paguen más es realmente mala. Así que, nada, pues pedir un salario por encima, ¿os acordáis los rangos que os decía? Pues claro, si pides algo exorbitado, pues realmente dirán, no, mira, nos gustas mucho, pero por este precio podemos coger a otra persona. Pedir aumentos demasiado pronto, a los 6 meses que estás en la empresa ya pedir algo más, y también, por ejemplo, ceder, ¿vale? Así que tanto hay cosas correctas, que son las que hemos visto, como cosas incorrectas.
Al final, como conclusión y consejos, ¿no? ¿Qué es lo que os diría? Uno, lo que os diría sobre todo ser vosotros mismos. No intentéis vender una cosa que no sois. Todos tenemos estilos diferentes, formas de comunicar diferentes, nos podemos preparar un poco, pero sé, dentro de todo lo posible, sé bastante natural, que luego no haya engaños. Dos, pregunta mucho, infórmate. No hay tiempo, o sea, hay todo el tiempo del mundo para que al final salga la oferta. Así que con toda la calma del mundo, todas las preguntas que quieras sobre el trabajo, posibilidades, otros compañeros, otras trayectorias, lo que quieras. Y luego, eso sí, la última habilidad que hemos visto es asertividad. Comunica, porque si no luego hay un remordimiento, ¿no? De que no dije, no pregunté, no establecí claramente y luego entonces te ves como un problema. Así que bueno, esta es un poco la masterclass que hemos hecho, espero que os haya gustado y también os haya interesado pues para ir pensando un poco cómo lo vas a preparar para la próxima entrevista de trabajo o cómo vas a hablar con tu jefe. Un saludo a todos.